Oye, estos, Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Los gamers tienen un vocabulario exclusivo para ellos? Me estoy dando cuenta que para hablar más con mi hijo voy a tener que seguir la sección. Claro, chufo, casual, random, buff. Bueno, es un vocabulario único. Diccionario específico. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Bienvenido. gracias. Hablamos de consumo como cada semana con la Asociación Española de Consumidores y bueno, yo creo que todos, el que más o el que menos, está esperando que llegue esta fecha. Porque no solamente porque llegue el verano, la noche de San Juan, sino porque tenemos las rebajas a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, y en algunos establecimientos ya con rebajas, ¿no? ¿Ya han empezado? Ya, es que desde hace unos años se liberalizó la fecha. Pero antes de la era rebaja. mucho más emocionante, ¿no? Decía, Sí. empiezan el 1 de julio, tal, estaba todo el mundo esperando el 1 de julio. Sí, se ha perdido esas colas en los Claro. establecimientos. ¿Te acuerdas de aquellas imágenes cuando ponían las imágenes de galerías preciados, que se abrían las puertas y entraba todo el mundo a mogollón? ¿Te Sí, acuerdas sí, de sí, aquí? sí. Pues ahora puede haber rebajas en cualquier época del año. De hecho, ya en muchos establecimientos pues se verá el cartel de rebajas y por eso nos hemos adelantado un poco con las recomendaciones, que antes era el 1 de julio, era la fecha habitual de rebajas de verano y que sin embargo pues ahora pues puede ser en cualquier época del año, puede ser en tienda física, puede ser en tienda online, por lo tanto hay una diversidad de formatos de consumo hoy en día y de cambios en los hábitos de consumo que conllevan que al final pues nos adelantemos un poquito. ¿Qué debemos tener en cuenta los consumidores cuando entremos en un establecimiento en rebajas? Lo primero y que siempre digo es que las rebajas son una merma únicamente del precio del artículo. Es decir, lo único que se tiene que ver rebajado es lo que nos cuesta el artículo y no ni nuestros derechos como consumidor, ni nuestra garantía, ni la calidad del producto, ni nada de eso. Por tanto, desde esa perspectiva, el consumidor tiene que tener en cuenta que lo único que se tiene que ver rebajado es ese precio del artículo que tiene que aparecer claramente definido en el artículo. Es decir, nos tiene que aparecer lo que está rebajado con el precio anterior a la rebaja, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, cualquier consumidor que vea que tenga algún tipo de problema, algún tipo de traba, algún tipo de producto que esté defectuoso, porque si no estaríamos hablando de liquidaciones o de saldos, pues tienen su derecho el poder reclamar y el poder pedir esa hoja de reclamaciones que, como en cualquier época del año, pues también se tiene derecho. Uh-huh. Y alerta y consejos que tenemos que dar para que ante cualquier desliz o cualquier, no sé, que veamos algo que no nos da confianza, pues que actuemos en consecuencia, ¿no? Sí, exactamente, que seamos consumidores críticos, ¿no? Ha habido en la encuesta que hemos hecho hay un dato muy significativo que es que un 60%, 61%, si no recuerdo mal, dice que desconoce el 100% de los derechos cuando acudimos a rebajas, ¿no? Por tanto, ahí siempre insistimos y siempre agradezco este tipo de programas para que el consumidor al final esté bien formado, bien informado en materia de consumo y desde esa perspectiva pues conozca lo que son sus derechos y lo que son sus obligaciones, ¿no? Por tanto, es preocupante que ese 61% de consumidores no los conozca al 100%, es trabajo que tenemos que hacer de cara al futuro y por supuesto animar a que cualquier consumidor que vea vulnerados sus derechos, que tenga algún tipo de duda, primero consulte, pero también realice algún tipo de denuncia si ve algún tipo de irregularidad. Y siempre una comprobación, algo que atestigue que hemos comprado el artículo por lo que pueda pasar, ¿no? Claro, siempre toda prueba de que es el ticket, la factura de compra de un artículo, siempre es fundamental para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, como todo en el consumo, pues tenemos que tener prueba de que hemos estado en un determinado establecimiento, que hemos comprado un determinado artículo en una fecha determinada y por tanto es lo que marca esa factura o el ticket de compra, pues el inicio de nuestros derechos como consumidor. Y me quedo con eso que has dicho al principio. La única rebaja que hay en rebajas tiene que ver con el precio, ni en la calidad ni en nuestros derechos, los derechos del consumidor. Exactamente, son los mismos que todo el año. Eso sí, el artículo tiene que estar a un precio inferior, ha tenido que estar durante un mes, si no recuerdo mal la normativa, anteriormente expuesto en la tienda, por lo tanto no vale el traer artículos exprofeso para las rebajas, sino que tiene que haber una constancia anterior de que el artículo ha estado en la tienda y por tanto, como digo, esa calidad tiene que ser la misma y nuestros derechos tienen que ser los mismos. Claro que sí. Bueno, San Juan está a la vuelta de la esquina y con San Juan el verano, las vacaciones escolares ya también la semana que viene. Eso quiere decir que muchos van a estar pensando ya en esa segunda residencia o en esos apartamentos que vamos a alquilar para pasar el verano.
Sí, que además en algunas ocasiones plantean problemas, ¿no? Plantean reclamaciones, plantean fraudes, que también, tanto que hablamos de fraudes, ¿no? Y en este programa, pues en algunas ocasiones nos encontramos con determinados problemas que o bien el apartamento no existe cuando se va y se llega al sitio donde estaba, o bien las características del mismo nada tienen que ver con la realidad, es decir, lo que nos aparecía en la publicidad difiere mucho de lo que es la realidad del apartamento, ¿no? Y ahí pues nosotros le pedimos al consumidor, a través de un decálogo de recomendaciones que hemos lanzado ayer, pues le pedimos al consumidor una especial diligencia, en primer lugar para comprobar que ese apartamento existe, que esa vivienda existe, que la titularidad es de quien nos lo está alquilando, porque también ha habido problemas de que se han alquilado viviendas que no son de quien nos lo está alquilando, y sobre todo que tengamos en cuenta, si estamos hablando de apartamentos turísticos, de los legalmente establecidos, tiene que haber un registro de la Junta de Andalucía, en el caso de Andalucía, por ejemplo, en otras comunidades también existen, pero tiene que haber un registro donde aparezca la vivienda, las características mínimas, y nosotros recomendamos que se acudan a ese tipo de establecimientos porque nos garantizan una serie de derechos como consumidores frente a otros que ahí nos la estaríamos jugando un poco a la hora de alquilar, ¿no? Claro, porque la verdad es que te puede ser un problema que tú hayas alquilado tu apartamento, cargas las maletas en el coche o en el avión, llegas a tu punto de destino y te encuentras sin apartamento. ¿Qué haces ahí en ese momento? Pues mira, yo recuerdo una anécdota que a lo mejor nosotros nos reímos, pero para quien lo pasó, no, seguro que no es de gracia, ¿no? No. Pero yo recuerdo cuando yo trabajaba en Cádiz en otra organización de consumidores, pues me acuerdo yo un fraude que hubo en Chiclana de la Frontera, donde la ubicación donde estaba el apartamento era un bar de Chiclana. Y claro, cada vez que entraba una persona defraudada, digamos, que había sido víctima del fraude, pues en el bar era un auténtico cachondeo, como se dice en Cádiz, y eran risas, otro que ha caído, jaja, y demás. Pues la verdad es que se te queda una cara de tonto impresionante, ¿no? Y ahí hay que tener la debida diligencia, ¿no? Y como digo, suele suceder con bastante frecuencia. Es complicado perseguir el fraude porque muchas veces se cometen desde fuera de España, por lo tanto estamos hablando de auténticas mafias que se dedican a esto. En tiempos de crisis, siempre lo decimos, los amigos de lo ajeno, los que cometen este tipo de fraudes, pues proliferan y se dan con mayor frecuencia de lo habitual, y por tanto desde esa perspectiva toda alerta, toda precaución, toda información que podamos tener con carácter previo pues es importante y es positivo. Muy bien, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Encantado. Nos vemos la semana que viene. Sí. Y vosotros cuidaico. Y si no tenéis nada que hacer, pues os asociáis a la Asociación Española de Consumidores, porque aquello de la unión hace la fuerza, al final es verdad.